Hola, 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 muy buenas tardes queridos amigos, que el Señor les bendiga, muy bienvenidos a Vida para Todos. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos en este tiempo. Le damos las gracias, les saludamos desde San José de Costa Rica. Continuando con este tema de Vida para Todos, con este programa, con este espacio, con esta transmisión. Y agradeciendo a todos los amigos que están suscritos a nuestro canal de YouTube, Vida para Todos Costa Rica. También queremos saludar a los amigos que nos acompañan a diario. ¿Sí? Aquí tengo la lista: Carmen Ferreira, Debbie Segovia Blanco, María Caricari, Marcos Peloso, tenemos también a Andrés Núñez, Adriana Cascante Pérez, Brandon Acuña, Irma de Pérez, Orlando Oviedo, el pastor Oviedo, Jorge de Sagastizábal, el pastor Jorge de Sagastizábal también, Adriana Pereira, el pastor Néstor Iriar, ¿sí? Un saludo para ellos, para Katy Flores, para Edel Báez, para nuestro hermano y siempre seguidor Bernardo Lara Flores, para Florencia Núñez, Francisco Capri y Alfredo Marciano Silva. Un gran cariño para ellos, que el Señor les bendiga. Damos muchas gracias a Dios por estar aquí. Le acompañamos en este momento, le agradecemos su compañía. Y recuerde, estamos transmitiendo todavía aquí con cierta precariedad, pero muy pronto ya vamos a estar instalados, vamos a tener nuestro set de grabación. Por ahora estamos haciendo un set provisorio para grabar, pero damos gracias a Dios porque podemos seguir predicando, podemos seguir enviando palabra para los hermanos que están allí acompañándonos, para los amigos, y una palabra para aquellos que necesiten una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra también de esperanza, ¿sí? Y una palabra, ¿por qué no? Una palabra profunda, una palabra dura, una palabra también para aquellos que necesitan una palabra. Que el Señor les bendiga en este día. Bendecimos a los amigos, a los familiares, a aquellos que están enlazados en nuestro Facebook Live y también a aquellos que van a ver en nuestro canal de YouTube Vida para Todos Costa Rica. Les agradecemos. Les mandamos un cariñoso saludo aquí desde San José, Costa Rica. Muy bien. El tema de hoy es el pecado. Vamos a hacer una cadena de mensajes a partir de hoy que van a hablar acerca del perdón de los pecados, ¿no? Una de las cosas importantes en nuestra teología cristiana es el perdón de los pecados. Y tenemos que concientizarnos y saber y aprender acerca de lo que la Biblia dice acerca del perdón de los pecados. Todos sabemos que todos somos pecadores. La Biblia dice que no hay nadie que no haya pecado, sino todos hemos pecado y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios a causa de aquel momento allí en el Edén, en el paraíso, cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios y hacer de las suyas, entonces cayeron en pecado. Esa tendencia nosotros la hemos heredado, y en razón de eso, en virtud de eso, es que hoy vamos a hablar un poco el perdón de los pecados. Creo que hay mucha gente que necesita conocer básicamente qué es el pecado, qué es el perdón de pecado. Vamos a hablar varios temas relacionados también a este punto, ya que van a ser una serie de varios mensajes que voy a predicar a partir de hoy. El perdón de pecados, voy a decir esto primero, ¿no? Para comenzar. El perdón de pecado de Dios, el perdón de pecados, el perdón de los pecados hacia nosotros, que nos dio el Señor, tuvo un costo, ¿no? Aunque el perdón de pecados de Dios es total, ¿sí? Y completamente gratis, porque es gratis, Dios no nos cobra por perdonarnos, debemos saber, debemos tener muy claro que tuvo un altísimo costo para Dios, ¿no? No para nosotros, para Dios. Esto no, a nosotros no nos cuesta, sino que le costó a Jesucristo la muerte en la cruz del Calvario, donde Él tuvo que entregar su vida, rendirse, someterse como un cordero, entregado como un animal en el Antiguo Testamento a ser muerto, desangrado en la cruz, muerto en la cruz. ¿Para qué? Simplemente para perdonarnos. Isaías 53 lo dice de esta manera. Dice, Isaías 53, verso 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados, ¿no? Claramente el texto de Isaías dice que él fue herido por nuestras rebeliones y fue molido por nuestros pecados. Dice, por nuestras rebeliones y nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz, o sea, lo que debimos haber sufrido nosotros,
a causa del pecado, dice, fue sobre él, pero lo que él logró fue que por sus heridas, por su muerte vicaria, nosotros fuimos sanados espiritualmente, es decir, restaurado nuestra imagen delante de Dios a causa de esa muerte vicaria. Entonces, tenemos que saber esto en primer lugar, que el perdón de pecado de Dios tuvo un costo muy alto, que fue la muerte de Cristo. En segundo lugar, podemos hablar de este tema y decir, este perdón de pecado uno lo recibe cuando uno logra el nuevo nacimiento, cuando uno llega a Cristo, ¿no? Jesús muere por los pecados del mundo, lo cual quiere decir que Dios ha provisto una solución divina para el pecador, y para ser efectivo este perdón es necesario que alguien muera. Y murió Jesús, murió en la cruz del Calvario. Hechos capítulo 10, versículo 43, lo dice de esta manera, de manera muy sencilla. De este, dice hablando de Jesús, dan testimonio todos los profetas que todos los que en él todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Hay una condición para poder recibir el perdón de los pecados, y es creer en aquel que dieron testimonio, dicen los profetas. Todos los que creen en aquel que dio testimonio a los profetas. Recuerden ustedes que en la Biblia, el Antiguo Testamento, muchísimos años, desde Génesis capítulo 3, ya se menciona la venida de alguien, de un Salvador, de alguien que nos va a rescatar. Y luego a través de cada uno de los libros de la Biblia se va mencionando la venida de alguien que va a ser el Salvador, que finalmente termina siendo el Mesías. Unos 700 años antes de la venida de Cristo, el profeta Isaías anunciaba, 400 años antes lo anunció Malaquías, ¿no? Antes de la venida del Señor. Y justamente unos días previos a la entrada de Jesús en el ministerio, el mismo y el último de los profetas del Antiguo Testamento, como es conocido, Juan el Bautista, anuncia la venida de este Mesías que viene para resarcir el problema que el pecado causó en el hombre, ¿sí? Y es recibido, por eso es recibido en el momento del nacimiento espiritual, el perdón. Es recibido en el momento que creemos en Jesús, el Mesías, el enviado del Padre, aquel que vino para perdonar nuestros pecados, aquel que cree, la Biblia dice claro, ¿no? Todos los que en él creyeren, es necesario creer, es necesario poner la fe y aceptar que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, no hay perdón de pecados si una persona no cree en Jesús. Por más que lea, por más que sepa, por más que entienda, tiene que creer. Y creer es aceptar, ¿sí?, indeclinablemente, de que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías enviado por el Padre, que Él es el Salvador del mundo, que Él es el Cordero que quita el pecado. Y cuando uno cree y se transforma en nuestro Señor y en nuestro Salvador, en ese momento, ¿sí?, uno realmente recibe el perdón de los pecados, en ese instante, ¿no? En el nacimiento espiritual uno recibe el perdón de los pecados. Lo primero que hay que hacer es creer para poder ser perdonado, ¿no? Recuerde que tuvo un alto costo, pero ese alto costo no se compra así nomás, no es tan fácil, sino que tenemos que creer, no tenemos que pagar. No está pidiendo que alguien pague, sino que el pago ya lo hizo Jesús, lo hizo el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Por eso es que Hechos 10 dice, todos los que en él creyeren van a recibir perdón de pecado en su nombre. Recuerde, en su nombre. El único que puede perdonar pecado es Dios. El único que puede perdonar pecados se llama Jesucristo, ¿sí? Él tiene poder para hacerlo, pues el Padre le ha dado la autoridad para perdonar pecados. Y por otro lado podemos decir, en tercer lugar, que el perdón de pecado recibido es total, no es parcial. Cuando Dios nos perdona de nuestro pecado, ¿no? Es decir, pecados presentes, pecados pasados, ¿sí? Él nos perdona de todo, absolutamente todo, ¿no? Y también Él está presente en aquellos que vamos a cometer en el futuro. No digo que nos está perdonando pecados que no cometimos. Estoy diciendo que, como somos personas débiles, que hoy el Señor nos perdona un pecado y también nos perdona el pecado de ayer y los días pasados, ¿no? Él tiene poder para perdonar esos pecados, presentes y pasados. Pero también Él tiene poder para perdonar los pecados que habremos de cometer en el futuro, siempre y cuando creamos en Él. Esto no nos está dando la libertad para poder decir, bueno, yo sé que Cristo me perdona, voy a pecar, total tengo a alguien que me libera, alguien que me perdona, alguien que me libra. Esa no es la idea.
La idea es que Él tiene el poder para perdonar y que el perdón que nos da es total. Hebreos 10:17 dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Es decir, no es necesario, como en el Antiguo Testamento, que una y otra vez venga el oferente a ofrecer un sacrificio por el pecado, sino que cuando Cristo perdona una vez y para siempre. Es decir, donde hay remisiones y cuando el Señor paga, cuando el Señor compra con su sangre y paga el precio que demanda el pecado, si donde hay remisión de esto, dice, no hay más ofrenda por el pecado. Es decir, no hay más nada que podamos hacer. No hay nadie que pueda realmente comprar o pagar esos pecados. Cristo ya los compró con su sangre, ya los pagó con su muerte. No es necesario más porque el perdón recibido es total, es total. Es tan completo este perdón de Dios, dice la palabra que Él olvida los pecados y las transgresiones que hemos cometido, ¿sí? Y de otra manera no podríamos ser salvos. Es decir, Dios tiene que olvidarlo, porque si siempre está presente, como cuando en una discusión alguien siempre trae un tema del pasado, ¿no? Estamos discutiendo un tema presente, pero siempre se trae un tema del pasado. Imagínense, nosotros que somos pecadores, pecamos a diario, entonces el Señor tiene que decir, viste, yo te dije, el año pasado pecaste, hace 3 meses pecaste, hace una semana pecaste, ayer pecaste y otra vez pecaste. Dios nos estaría recriminando permanentemente todos los pecados que cometemos, pero no. La Biblia dice que Él olvida los pecados para que realmente, ¿sí?, Él considere perdonar ya pecados, no aquellos del pasado, ya no los tiene en cuenta. Dice la Biblia que Él los arroja al fondo del mar, es decir, la idea es lo está arrojando a las profundidades, allí donde ni siquiera el mismo hombre puede llegar, ¿no? El perdón de pecado lo que hace, más allá de que tuvo un costo, de que la recibimos al momento del nacimiento espiritual y que el perdón recibido es total, el perdón de pecado es necesario para poder tener una relación con Dios. No podemos tener una relación con Dios, no podemos tener una relación con Dios si no hemos recibido el perdón de pecado de parte de Dios, ¿no? Relacionarnos con Él para que Él pueda bendecirnos, para que Él pueda obrar nuestra vida, para que Él pueda usarnos, para que Él pueda realmente derramar sus bondades sobre nosotros, necesitamos el perdón de los pecados. No podemos tener relación, porque el pecador no puede tener relación con Dios. Para que Dios, que es santo, que es 3 veces santo, pueda tener una relación con nosotros, necesitamos estar a la altura de las circunstancias. Es decir, necesitamos ser santos, ¿sí?, como Él, apartados, como Él lo es. Él es santo. Dice Hebreos capítulo 10, verso 19, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, la libertad para entrar en el lugar santísimo, primero proviene del perdón de pecados, ¿no? Dice, segundo, ¿de dónde provino? De la sangre de Jesús. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, ¿no? La libertad para entrar está por el perdón y por la sangre. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Dice, ¿quién abrió ese camino al Padre? Hay un camino que no todos pueden transitar. El camino para transitar al Padre es el camino que nos abre el Hijo a través del perdón de los pecados. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice, acerquémonos, fíjense, acerquémonos para tener una relación cercana, ¿no? Para poder convivir con el Padre, acerquémonos con corazón sincero. El corazón sincero proviene de una vida sin pecado, ¿no? En plena certidumbre de fe, es decir, la vida de fe solamente lo tienen aquellas personas que reciben pecado. Dice, purificado los corazones de mala conciencia, es decir, conciencias limpias y lavado los cuerpos con agua pura por medio de la palabra. Ahora, todo esto que dice aquí, hermanos, dice, acerquémonos, ¿a dónde? Acerquémonos a Dios. La manera de acercarse, para poder acercarnos a Dios, tenemos que tener en cuenta que la manera de acercarnos para ser, tienes que tener tus pecados perdonados. Entonces podemos acercarnos confiadamente en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, ¿sí?, por medio del sacrificio de la cruz. Por medio del sacrificio de la cruz, ¿no? Ahora, quiero decir esto para seguir. Ya vamos allí cerrando casi. Dice, el perdón
no es una licencia para no pecar. Hay que tener en cuenta, ¿no? Hemos dicho hasta aquí que el perdón de Dios tuvo un costo, que la recibimos en el momento del nacimiento espiritual, que el perdón recibido es total, que el perdón es lo que hace posible las relaciones. Y también aquí debemos decir esto, que el perdón no es una licencia, no es una orden, no una carta abierta para poder pecar, ¿sí? Cuando la Escritura nos enseña acerca del perdón de Dios, la intención nunca es darnos libertad para cometer libertinaje, para entrar en el tema del libertinaje, ¿no? Sino que lo contrario, sino que Él nos da libertad para no pecar, no para pecar, para no pecar. Entonces, Primera de Juan nos dice sobre este tema, Primera de Juan 2, 1, 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Fíjense, Juan escribe esto, dice, ¿para qué? No para que pequen. El perdón no es para entrar y decir, bueno, tengo libertad para pecar, voy a pecar, total, Dios me perdona. No, todo lo contrario. La Biblia dice, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera cometido pecado, es decir, existe la probabilidad, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestro pecado. Él es el que va a perdonar nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es decir, que Dios tiene el poder para perdonar los pecados míos, pero también tiene poder para perdonar tus propios pecados. Entonces, obviamente que el perdón de pecado no va a excluir el tratamiento de amor que Dios tiene con nosotros. Dios nos trata con amor. Y vuelvo a repetir aquí, el perdón de pecado tuvo un costo. El perdón de pecado lo recibimos en el momento del nacimiento espiritual. El perdón de pecado es total, lo recibimos y es total. Dios perdona absolutamente todo. ¿Sí? El perdón de pecado es lo que hace posible relacionarnos con Dios, pero eso no nos da libertad o licencia, no nos otorga una carta blanca para poder pecar. ¿Sí? Y por último, lo que quiero cerrar con esto diciendo es que el perdón de Dios no excluye su tratamiento de amor. Es decir, no necesitamos dejar de pecar, ¿sí? Para ser perdonados por Dios. Y escucha bien lo que estoy diciendo, ¿no? Porque ya fuimos perdonados. Ya fuimos perdonados. Tampoco para ser aceptados porque ya fuimos aceptados. Pero vuelvo a repetir, no es una carta blanca para pecar. Debemos dejar de pecar. ¿Por qué? Porque el pecado desagrada a Dios, porque el pecado ofende a Dios, porque el pecado destruye nuestra vida y los planes que Dios tiene para nosotros. Esa es la razón por la que tenemos que dejar de pecar. Que Dios nos ayude en este proceso de perdonar nuestros pecados. Realmente necesitamos cambiar nuestra vida con el Señor y decir, no vamos a disfrutar de la vida, ¿sí? Si no recibimos el perdón de los pecados, ¿no? Pero el perdón nos da la posibilidad de poder disfrutar de la vida, ¿no? Fíjense de qué estoy diciendo. Mateo 11 dice, y cuando estéis orando, perdonad. Es decir, no podemos disfrutar del perdón si no perdonamos. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Digo esto, el perdón no lo vamos a disfrutar tanto si no perdonamos a otro. Podemos ser perdonados, pero si nosotros no perdonamos, no podemos disfrutar del perdón. Por eso, querido amigo, todos los que hemos sido nacidos de nuevo, ya hemos sido perdonados. Ahora, si necesitas que Dios perdone tus pecados, tienes que hacer una oración y decirle, Padre, perdóname mis pecados por el precio que Cristo pagó en la cruz. Yo acepto la sangre derramada en la cruz del Calvario por el cual Cristo perdonó mis pecados y me limpió. Y prometo a partir de ahora vivir en santidad para agradarte a ti. Y no voy a tener licencia para pecar ni carta blanca para pecar, sino todo lo contrario. Voy a tratar de vivir consagrado para ti, Señor, y a la vez, Señor, ayúdame a perdonar a aquellos que me ofenden, así como tú me perdonaste a mí. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana a esta misma hora.